bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. En esta oportunidad vamos a hacer referencia al tema del trueque en la historia. Como sabemos, el trueque se utiliza como un sistema de comercialización. En esta oportunidad tenemos a Vicente Miranda. Espero que te quedes en el programa, que te suscribas y que nos escuches. Muy bien, como les dije al principio, vamos a trabajar sobre la comercialización o los sistemas de comercialización. En la antigüedad, en los tiempos ancestrales, utilizábamos la caza y el cultivo para poseer alimentos. Y así iniciamos ese ambiente del trueque, el cual se encarga de conservar y difundir de forma equilibrada el intercambio de los productos sin la utilización del dinero, lo que quiere decir que el trueque nos da esa posibilidad de intercambiar las cosas cuando no existe el papel moneda. De esta manera lo hacían en la antigüedad. En este episodio vamos a ir viendo cómo eso fue avanzando a lo largo de los años y de los siglos. Sin embargo, como les dije al principio, tenemos a Vicente Miranda, que está en la radio Yesugún, y pues aquí va a trabajar con nosotros este tema. Les recuerdo que Vicente nos habla desde Argentina, yo estoy acá en Venezuela, y bueno, pues que estamos en el episodio en el canal Historia Contada. Bueno, el trueque, como les dije, utilizado como pilar fundamental para crear en ese momento lo que son o lo que se llamaron los mercados e intercambios sociales. Vamos con un primer ejemplo sobre lo que fueron los clubes de trueques que se dieron allá en la Argentina, pero vamos a ambientar un poco lo que fue el trueque en la historia, sobre todo en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, donde, como todos sabemos, era un imperio, un gran imperio, donde a lo largo de la civilización de la historia, este imperio fue muy esplendoroso. Bueno, en los hechos, la antigua Grecia se movió a través del trueque. El trueque era uno de los principales medios de intercambio que tenían aquellos habitantes. De hecho, el trueque les ayudaba a ellos para poder paliar el hambre cuando no existían las monedas. Les recuerdo que en aquellos tiempos no existía el papel moneda como lo conocemos hoy, sino que existían las monedas. Por lo tanto, el intercambio era a través de las monedas, pero cuando no existían las monedas, entonces empezaron con lo que era el trueque. ¿Qué hacían del trueque? Bueno, el trueque básicamente es, si yo tengo un bien o un servicio, lo voy a intercambiar por otro que tenga la otra persona. Eso lo que hizo fue fortalecer el imperio de esta antigua Grecia. Ok. No sé si Vicente quiere aportar algo más con referencia a este tema de la antigüedad. Sí, lo que pasa que en la antigua Grecia y en la antigüedad en general era normal el intercambio de un bien por otro. Pero lo que se dio en Argentina se dio por una cuestión de organización popular. Es decir, ante la falta de papel moneda o medio de intercambio, que también existieron en la antigüedad los medios de intercambio, que en algunos casos arqueólogos han encontrado, por ejemplo, monedas que eran simples aros de metal, conchas marinas, semillas, granos de distintos tipos de especies de semillas que a veces eran más o menos escasas, distinto tipo de piedras. Se llega a tener registro de lo que es el oro y la plata, que se han usado hasta hace unos 100 años atrás, de forma corriente como moneda. En fin, los medios de intercambio fueron diferentes a lo largo de la prehistoria y la historia. Pero lo que se dio en Argentina fue algo diferente. Sin embargo, Vicente, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta y que creo que es común en todas las épocas de la historia, y es considerar
la palabra clave que es la subsistencia. Lo que quiero decir, o lo que quiero decir, es que la subsistencia, el trueque, se utilizó como una manera de subsistir tanto en la Edad Antigua, como en la Edad Media, como en nuestros tiempos. Porque si hablamos de la Edad Antigua, pues no había leyes, igual que en la Edad Media, no había leyes de fijación de precio de un trueque, lo hacían las personas para tratar de subsistir ante la escasez. En nuestro mundo, pues, como sabemos, hay una escasez y poco a poco esa escasez se comienza a traducir en que no tenemos la capacidad de poder adquirir los bienes y los servicios. Por ejemplo, el que haya gente que se haya molestado en venir a estos lugares de América tiene que ver con ese tema de la escasez. Escaseaban en los años 1500, 1400 distinto tipo de especias, sobre todo para los alimentos y las comidas, y entonces dijeron, vayamos a la India, y se fueron en un rumbo que suponían que era la India, y llegaron a estos lugares que después se dijeron América, pero que en un principio se pensaba que era una parte de la India. Por eso, en España existió lo que se llamó incluso el Consejo de Indias, o los Asuntos de las Indias, que era esta parte de América del Sur, por ejemplo. Bueno, ese es un momento puntual en la historia donde podemos ver que los inconvenientes del valor del intercambio pues no eran equitativos, porque vuelvo a la idea principal, el subsistir es tratar de tener las cosas que la persona no tiene y yo sí la tengo para entre los dos poder salir adelante. Y eso que vemos en la antigüedad, que se dio en la antigua Grecia, por ejemplo, y que se dio en la Edad Media, bueno, lo vemos en nuestra actualidad. Y hay diferentes países donde se ha dado de una manera palpable. Por ejemplo, el caso de Argentina, que se organizó a través de los clubes de trueques en un momento particular de la historia. ¿En qué año fue ese, Vicente? En el año 2001 se dio lo que se llamó, y se dio realmente, una crisis política y económica. ¿Qué sucedió? Entre 1991 y el año 2001, aquí en la República Argentina, pasamos desde el año 1990 a 91, hubo una transición de moneda en que dejó de existir una moneda que se llamaba austral a otra que se llama peso, que existe hasta ahora, y esa moneda que se llamaba peso, su unidad, un peso, valía $1 a partir del año 1991. Entonces, tú tenías un peso, una moneda era, o un billete de un peso, y era igual a tener $1. Tú si querías, ibas al banco, lo cambiabas, y tenías un billete de $1 si lo querías así. Pero en la realidad es que aquí la gente no usaba billetes de dólares. Había alguno que otro que comerciaba internacionalmente y entonces sí le servía, pero el pueblo en general en aquellos años, en aquellos 10 años de historia argentina, no se interesó popularmente por el dólar en sí, porque como el dólar era igual a un peso y la gente cobraba en billetes de peso, peso argentino, no se interesaba por el billete de dólares. El caso es que en el año 1991, por cuestiones en que el gobierno ya no podía cambiar porque había hecho muchos gastos en el gobierno, se había gastado los dólares y entonces no podía responder a esa ley que decía que el que quisiera cambiar sus pesos por dólares le iban a dar, si tenía 100 pesos, $100, no tenía esa paridad, esa igualdad de un peso, $1, el gobierno argentino. Entonces se dio lo que se llamó el corralito, que consistía en que a las personas no le daban todos los pesos que quisieran desde los cajeros automáticos o desde las ventanillas de los bancos, no le daban todos los pesos. Y pongamos un ejemplo, si alguien cobraba $1.000 de sueldo,
solo podía sacar por semana 200 pesos o 200 dólares, que no le daban en billetes dólares, sino que le daban en billetes pesos, pero como existía la ley que decía que podía cambiarlos a dólares, pero como no había suficientes dólares, no podían el gobierno responder con billetes dólares si la gente lo quisiera. Sucedió entonces que eso se llamó el corralito. Lo que viene después es que llegó un momento de tanta presión social en que la gente realmente desesperada porque pensaba que el gobierno se le iba a quedar con todo el dinero, empezó a golpear puertas de bancos, empezó a manifestarse, era un descontrol social tal, se querían echar al gobierno que había en ese momento, hubo represión ahí en el centro de Buenos Aires, mataron 30 personas y entonces el presidente renunció. Y el presidente que vino de nuevo, lo que hizo fue hacer que el que quisiera podía sacar sus dólares, podía sacar sus pesos, las cantidades que quisiera. Pero ahí se rompió la paridad un peso, un dólar, y entonces pasó de ser un peso, un dólar, 3 pesos, un dólar. ¿Qué pasó? Que tampoco tenían la suficiente capacidad para imprimir los billetes de peso para llegar a esa cantidad de billetes de pesos, porque no existía tanto el comercio electrónico. Estamos hablando del año 2001, no estamos hablando del año 2022, hace 20 años atrás o más. No está tan lejos en el tiempo y vemos que se vuelven a repetir en ciclos cortos, es lo que me refiero. En ciclos cortos se vuelven a repetir las cosas. El problema es que tú no podías ir a una casa, a un negocio, te pago con punto de mi tarjeta de débito o de crédito. Era muy complicado hacer eso, no todos los lugares tenían punto, como ahora. Ahora aquí en Argentina, cualquiera que tenga un celular puede tener un punto y no le cuesta nada, no le cuesta ni medio dólar, nada. A lo que yo quiero llegar es cómo se organizaron en los clubes de trueque, es decir, habían ciertas personas que tenían un bien y yo iba a buscarlo y me lo daban por ese. ¿Cómo era la dinámica? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, el caso es que para entender el contexto, la historia tiene un contexto, y si no te doy el contexto, queda ahí en el aire. Sigo. El caso es que entonces el gobierno no tenía capacidad para dar suficientes pesos ni dólares. Entonces había bienes, había servicios. Por ejemplo, yo soy peluquero y puedo cortar el pelo. Y tú eres panadero y haces panes. Entonces, tú necesitas cortarte el pelo, tú, tus empleados. Pero tú como panadero no le puedes pagar 3 veces el sueldo, la cantidad, digamos, para llegar a la equivalencia en dólares nueva, que de golpe, de un día para el otro, pasó de $1 a 1 peso a $1 3 pesos. Si tus empleados ganaban en la panadería 300 pesos, de golpe no le podías estar pagando 900 dólares. Perdón, 900 pesos equivalente a los 300 pesos que ganaban antes. Eso fue dándose en el tiempo, tardó 1 año o 2, el aumento de los precios en pesos. Pero el gobierno tampoco dio una masa de pesos de modo de poder equilibrar. Entonces, ¿cómo se arregló la gente? Si no le alcanzaba los pesos para comprar todo lo que necesitaba. Se inventaron lo que se llamaron los clubes de trueque, donde el panadero, que tenía su pan, y el psicólogo, que podía ofrecer su servicio, pero que la gente no tenía pesos para pagarles, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, yo te vendo, por ejemplo, una sesión de mi servicio de psicólogo, y tú me das 5 pesos de pan o 20 pesos de pan por cada sesión de lo que es el servicio. Y así se arreglaron. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso, yo en esos años hacía periodismo, y los clubes de trueque se hacían en escuelas, en salones grandes, en escuelas fuera del horario escolar, claro, y en salones grandes o cosas así, de gente que cedía gentilmente
su garage o lo que tuviera amplio, y entonces ahí se reunían y entonces, por ejemplo, yo hacía una tarta, la llevaba y si a alguien le interesaba me daba, por ejemplo, una pizza o algo más o menos equivalente, y entonces yo, que tenía suficiente harina y cosas para hacer esa tarta, pero que a lo mejor no tenía los otros ingredientes para la pizza en su totalidad, intercambiaba una tarta por una pizza, o si tenía 12 empanadas, las intercambiaba por un calzoncillo, por decir algo, ¿no? Y así, había cosas perecederas como por ejemplo la carne. Si por ejemplo alguien de una finca tenía un cordero, lo mataba y se llevaba parte del cordero y no lo... se le pudre la carne, no lo podía intercambiar, entonces para que eso no sucediera se inventaron lo que se llamaron los cupones del trueque, que fíjate vos eran unos papelitos verdes que tenían todo un simbolismo y se decía vale de trueque. Por allí en internet, si lo buscas, lo podrás encontrar. Vales de trueque en Argentina, busqué y lo podrás encontrar. Y esos vales de trueque, por ejemplo, yo iba a la feria y alguien que arregla las cañerías en mi casa o ese tipo de servicios. Pero en ese momento no me podía prestar el servicio. Entonces, ¿qué hacía? El que tenía la posibilidad de prestarme el servicio, yo intercambiaba con otro por ese vale de trueque, que es ya llegar a una moneda, pues se movieron millones y millones de pesos en vales de trueque. Es decir, era impresionante. El gobierno políticamente estaba deshecho, no se recomponía, y entonces la gente se autoorganizó. A mí me sorprendió la capacidad que en realidad como sociedad aquí en Argentina tenemos cuando se disponen las cosas a organizarnos comunitariamente. Digamos que ese es el ejemplo al cual queremos llegar. El trueque, pues en un momento alterno, en un momento de emergencia, ante situaciones como la que estás narrando tú, de catástrofe económica, pues el trueque se hace valer, especialmente en los momentos en que el dinero se vuelve escaso o pierde la demanda, como te ocurrió a ti o le ocurrió a miles de argentinos. Y también como nos ocurrió a nosotros acá en Venezuela, donde hubo un momento en que también hicimos intercambio de este estilo de trueque, es decir, alimentos por algún servicio que yo podía prestar. Quiero decir, a lo que quiero llegar es que son ejemplos que lo puede estar escuchando cualquier persona en algún país o en algún punto del mundo y que le puede valer. Porque fíjate la organización que tú estás diciendo y que te sorprendió esa organización de esas personas. Bueno, en un momento de emergencia, pues toca a nosotros tomar las riendas y organizarnos con el vecino, con el que tenemos al lado, con la persona más cercana, para tratar de, como dije al principio, subsistir. El trueque como método de subsistencia. Esa sería la idea básica. Bueno, los que tienen ya todo cátedra y carreras universitarias y estudios de la historia humana en este sentido, lo ven como si fuera algo normal. Es decir, que uno no tiene que esperar del gobierno que el gobierno le venga a dar el billete de dólar o de peso o de la moneda que sea, sino que las sociedades humanas en sus distintas fases de la historia se organizaron solas y se pusieron modos de intercambio solos, como nos sucedió aquí en Argentina. Pero bueno, cada uno cuenta la historia como la ha vivido. Yo la cuento porque esto lo viví cuando tenía 20 años, o sea, era un hombre ya que sabía cómo se hacían las cosas y puedo decirte que en ese momento no me sorprendió el hecho de los tipos de intercambio, porque yo no tenía ni idea de que así se resolvían los problemas económicos y se manejaba realmente la economía. Es decir, que la gente en su libertad fija los precios, dice cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro y va resolviendo. Yo no sabía que eso se podía hacer así, pero en Argentina se hizo y se resolvió.
No digo que la gente se hizo rica porque en los clubes de trueque nunca se habló de riqueza, de acumulación. Es más, hubo algunos, fíjate tú, que especularon con los billetitos esos que se hacían para facilitar los intercambios y se los guardaron. Pero eso, como te digo, que duró un año o año y medio, al final ya esos billetes ya no los quería nadie y entonces perdieron todo lo que en su avaricia habían querido acumular. Entonces, bueno, pues un ejemplo cómo pues nosotros podemos aplicarlo a lo largo de nuestra vida. Pues ya lo vimos en la antigüedad, cómo lo aplicaron aquellas civilizaciones en la Edad Media y luego en la actualidad, cómo sigue siendo algo imprescindible, es decir, que está vivo cuando llegue un colapso económico, bueno, tenemos herramientas de cómo poder subsistir. Ya no podemos decir, no, es que no sé, no sabía cómo hacerlo y bueno, me voy a morir de hambre. No, tenemos medios para poder subsistir porque ya lo han hecho cantidad de civilizaciones. Ahora lo que falta es que pensemos un poco y que nos organicemos al margen de lo que puedan decir los políticos o el gobierno que esté en ese momento de turno. De hecho, en los sectores rurales de mi país, de Argentina, es muy común. Ah, tú tienes esos árboles. ¿Los quieres cortar? A mí me hace falta para poner en la valla, para poner el límite entre el campo tuyo y el del otro vecino y demás. Yo tengo aquí 5 terneros. Te los cambio por 50 postes sacados de tus árboles y llegan a un acuerdo y no hay plata ahí de por medio, no hay dinero, pero yo le doy los 5 terneros y él me da los 50 postes, ¿entiendes? Y ya es una forma de intercambio y eso es natural y normal que se dé en las áreas rurales. Exacto, pero como hay una desconexión de las áreas rurales con lo que nosotros vivimos en nuestras ciudades, pues parece que es algo, tú le hablas a un joven de eso y algo como novedoso porque nunca se lo imagina de que pueda ocurrir. Sin embargo, ocurre, no quiere decir que porque no lo sepa uno no ocurre. De acuerdo. Muy bien, Vicente, agradecido de participar en el episodio del trueque. Espero que nos acompañes en otros episodios. Ya vamos a ir cerrando un poco el tema. No sé si quieres añadir algo más para ya concluir y pues yo ya doy el final. Sí, que el trueque es la madre del comercio en general. Lo que el dinero es un medio de intercambio, nada más que eso. No es otra cosa. Es decir, cuando tú piensas en acumular el dinero, ya se empieza a desvirtuar el comercio y pasamos a la especulación y es un filo muy difícil de manejar, ¿entiendes? Entraríamos en otro ámbito, pero, pero a veces perjudica a la misma economía el hecho de la acumulación de medios de intercambio y demás. Pero eso ya nos saldríamos de tema. Muy bien, bueno, mis amigos, este sería el final del tema. Eh, Les recuerdo pues suscribirse al canal, apoyarnos con un like y te espero hasta la próxima para tratar otros episodios interesantes. Nos vemos.